yo le dije que supongo que se mueve el parcial. Digamos, no creo que Aníbal lo tome, porque si no puede decir, no puede rendir. Pero no sé para cuándo lo pasará. No sé si para el viernes siguiente, para mí sí, es lo más probable. No creo que para la semana siguiente, que es lo que preguntaban antes. ¿Cuándo lo confirmarían más que nada? Y Porque calculo que mañana. ya es mañana pasado. Sí, pasado ya no porque es viernes, Por eso. pero si mañana se levanta el paro de colectivos, supongo que se toma igual el examen. Bien. Y, o sea, de nuevo, se espera que se confirme, poner mañana a las 8 de la noche levanten el paro colectivo y ahí parecer el viernes. Yo calculo que sí, digamos. O sea, hoy el paro se confirmó hoy a las 8 de la noche, así que Sí, sí, son medio trasnochadas las reuniones claro, de la UTA. tal cual. Sí, yo estaría atento a eso, digamos. De todas maneras, Aníbal hará una publicación en ese mismo momento o antes, digamos. Si publica antes que se cancela, se cancela. O volverá a publicar que se descancela. Pero la verdad no sé, lo decide él. Bien, buenísimo. Profe, yo tengo una duda que lo dijo Aníbal en clase, pero no me acuerdo bien cuál era la respuesta, que básicamente es, eh, creo que son dos cosas. La primera es por qué siempre tratamos de recircular el mayor porcentaje de aire posible. Y la otra pregunta sería por qué en las condiciones límites siempre tratamos de llegar tipo, a una condición límite y no antes, digamos. Es decir, porque siempre tomamos la condición máxima. Claro. Bueno, mira, para que acepto, para que comparto pantalla. ¿Se ve el ciclométrico? Sí, sí. Bueno, la primera consulta, digamos, ¿por qué siempre intentamos recircular aire? Pensá, por ejemplo, un aire a condición ambiente, ¿no? Suele estar, o por lo menos en los problemas que vimos en general, que esté en algún lugar de esta región, digamos, entre 30 y 40 grados y una humedad relativa que puede estar cerca del 90 hasta esta que supongo que es la de 60, ¿no? Estos son como unas condiciones de entrada atmosféricas de aire comunes, ¿sí? Sí, sí. Bien. Después tenemos algún proceso, sea cual sea, mezclamos aires, enfriamos, volvemos a calentar para sacar humedad, lo que sea, pero las condiciones de salida de la sala refrigerada suelen estar más por acá, digamos, más en la región de confort, entre los 20 y 30 grados y humedades relativas del 40, 50, por ahí, ¿no? Sí. Bien. Fíjate que en un proceso, por ejemplo, de enfriamiento simple y calentamiento simple, ¿no? Como para obtener aires con baja humedad relativa, es decir, lo tengo por acá, lo enfrío hasta que se satura, lo sigo enfriando hasta que baja la humedad absoluta y después lo caliento con calentamiento simple, es decir, a humedad absoluta constante, hasta acá para llegar a la humedad relativa de confort. Yo tengo el salto energético desde la entrada hasta que saqué toda la cantidad de agua que quería y después el salto energético en el calentamiento, ¿no? Si yo en vez de tomar aire a la entrada, lo tomo a la salida de la habitación, es decir, lo recirculo, si yo recirculo el 100% es como si mis condiciones de entrada ahora estuviesen acá, que son mucho mejores que acá arriba, digamos, porque están mucho más cercanas a lo que yo quiero, que debe ser algún punto de por acá, ¿no? Digamos, yo ingreso aire en algún punto cercano acá y en la habitación absorbe calor sensible y calor latente hasta el punto donde lo saco de la habitación porque ya tiene condiciones que si se sigue calentando y humidificando, estamos fuera de la zona de confort. Entonces, ahora yo en vez de entrar con aire acá, entro con aire acá. Entonces,
para hacer el mismo proceso, el salto energético que yo tengo es mucho menor, digamos. Es como que tengo el aire mucho más cerca a lo que yo lo quiero ingresar a la habitación. Ahora, ¿qué pasa? Por lo general nunca se recircula el 100%, primero, porque las personas respiran, entonces de repente nos quedaríamos sin oxígeno, no podríamos respirar. Y segundo, por condiciones sanitarias, otras cosas que el aire tiene que recambiarse tantas veces por hora, según la aplicación de una cocina, un laboratorio, lo que sea. Por eso no recirculamos el 100%, digamos, pero energéticamente hablando siempre nos conviene recircular el 100%. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Es decir, a mí siempre me conviene tener las mejores condiciones de aire en mi entrada. Es como que tomo un aire de afuera, porque es el único lugar del que lo puedo tomar, lo acondiciono hasta las condiciones a las que las quiero ingresar a la sala a refrigerar. De ahí el aire se humidifica y se calienta, y ese mismo aire lo vuelvo a tomar para el proceso, porque está mucho más cerca de las condiciones exteriores que son peores, digamos, es mayor temperatura, mayor humedad absoluta, probablemente mayor humedad relativa también. Ahora, yo no puedo hacer eso por cuestiones sanitarias. Esa es la única razón energética como para no recircular el 100%. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Alguien se perdió ahí? ¿Alguien que tenga la misma duda? Ok. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué siempre vamos hasta las condiciones límites, ¿no? Suponete que yo entro a la sala, digamos, el aire ingresa a la sala a refrigerar acá, en este punto, que son 16, 18 grados, no sé, no veo bien, pero acá. Y mi máximo está en 23 grados de temperatura de bulbo seco y una humedad relativa esta del 70%, ¿no? Entonces yo entro por acá, dijimos, y más allá de cómo sea la pendiente, si yo me choco primero con la humedad relativa o me choco primero con la temperatura de bulbo seco, cuanto más largo sea ese recorrido, ¿sí? Significa que estoy generando una transferencia de energía mayor. Es decir, el aire que entra absorbe más calor del ambiente, ¿no? Si yo lo saco antes, solo absorbió desde acá que entró, desde acá, no me acuerdo dónde dijimos, hasta los 20 grados, ponele. Cuando yo lo podría sacar a los 26 grados centígrados. Entonces, ¿para qué lo saco antes si puedo hacer que ese mismo aire siga absorbiendo calor, es decir, refrigerando la sala, ¿no? Y después lo vuelvo a meter en el proceso o lo que sea que haga el proceso. Si yo lo saco antes, lo que me va a pasar es que si yo quiero mantener la sala refrigerada, eh, digamos, la misma refrigeración, lo estoy sacando antes al aire, entonces voy a tener que pasar más aire. Porque una vez que llegue acá, ya lo saqué, ¿no? Entonces, si la temperatura y la humedad me siguen aumentando con la pendiente según la recta de acción o las condiciones que haya dentro de la sala, según la aplicación, si estoy secando comida o si tengo una sala de cine donde las personas respiran o lo que sea, si yo quiero mantener esas condiciones más apretadas, digamos, es decir, no me extiendo hasta el máximo que me permiten, de repente tengo que recircularle más aire también. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, entre este punto y este punto, lo hago a medio ojo, ¿no? El salto entálpico es mucho menor que entre el mismo punto inicial y este punto más alejado, ¿no? Ese salto entálpico no representa energía que yo le estoy dando al proceso, sino al revés, energía que estoy extrayendo de la sala, que es justamente lo que quiero. Entonces, cuanto mayor sea, mejor para mi sistema. Claro. Es decir, tengo una masa de aire X que puede absorber más energía. ¿Sí? Sí, sí, profe, ahora ahí me quedó más claro. Bien. ¿Qué más? Profe, perdón, recién habías dicho vos que teniendo mayor salto entálpico, entonces, ¿cómo era? Pues estaba justo anotando y... Dijimos que si el salto entálpico que se genera dentro de la sala que yo estoy acondicionando es mayor,
Significa que la masa de aire que está circulando puede absorber más energía, ¿no? Si yo quisiese absorber la misma cantidad de energía total, ¿no? Es decir, H grande, por ejemplo, tendría que aumentar el caudal másico. Si yo estoy disminuyendo el salto entálpico específico, es decir, lo hago de acá hasta acá, en vez de acá hasta acá, si yo quiero mantener la energía total que extraigo, tengo que aumentar el caudal másico, ¿no? Digamos, vos tenés calor Claro. extraído igual caudal másico por diferencia de entalpías. Cuanto más largo es el recorrido, más grande es la diferencia de entalpías, entonces más chico puede ser el caudal másico. Cuanto más chico es el recorrido, más chica la diferencia de entalpías, más grande tiene que ser el caudal másico para seguir extrayendo la misma cantidad de calor. Perfecto, ahora sí. Gracias. Ustedes dirán, chicos, ¿eh? Yo tengo una duda, pero es de temas anteriores, profe, que es Refrigeración. refrigeración en cascada. Bueno, ¿querés que primero, ya que estamos, terminemos con las de ciclometría y después Sí, pasamos al otro tema? ¿Más dudas? Profe, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda subir algún ejercicio tipo examen de cada tema o algo así para tener más práctica? Sí, en realidad, tipo examen de cada tema fueron los que hicimos en clase. Esos son típicos de tipo examen. Digamos, si los entendieron, el examen es básicamente eso, no suele ser más complicado. Ah, bueno. Y después de psicometría, justo hay un ejercicio extra subido en la plataforma que es muy similar al que hizo Aníbal en clase. Es básicamente igual, digamos, o sea, no es que es muy similar, es básicamente el mismo ejercicio, capaz cambian los datos que te dan, pero es el mismo sistema, el mismo proceso, todo. Entonces, de última pueden practicar con ese, que se pueden ir guiando por el que hizo Aníbal. Y después, sí, también podemos ver si mañana subimos alguno más de otro tema. Pero por lo general, con los que dimos en clase, no son más difíciles que eso. De hecho, hay algunos más complejos que no damos en clase y por lo general tampoco tomamos, digamos. Ah, bueno, bueno, me quedo tranquilo, confío en tu palabra. Profe, yo tengo unas dudas de estos temas porque estaba viendo los ejercicios resueltos en el libro y no termino de entender bien cómo hacen los balances de masa de aire seco, balance de masa de agua, balance de energía. Capaz me Bueno, estoy confundiendo con los subíndices que pone, pero no puede los ser. entiendo bien. Lo que sucede igual con psicometría, particularmente en el libro, es que no lo hacen con diagramas, lo hacen con fórmulas, ¿no? Eso es lo que dice Aníbal al principio de la unidad. Nosotros, por lo general, trabajamos todo con este diagrama. Es decir, si hacemos algún balance de energía, es como el que hicimos la última clase, en algún lado para calcular una propiedad extensiva o sacar un caudal másico. Por ejemplo, en la sala que yo refrigero, por lo general tengo los datos de cuánto calor extraigo o cuánto calor se genera en realidad, que es el mismo que yo tengo que extraer, ¿sí? Entonces, por lo general ahí puedo hacer un balance de energía para obtener caudales máxicos necesarios y demás. Pero más allá de eso, utilizamos siempre el diagrama, ¿viste? Todo lo que es volumen específico, salto, entalpías, humedad absoluta, humedad relativa, es todo con diagrama. Por eso puede ser que el libro haga otras cosas que son más complicadas, porque usa mucho subíndice, usa mucho la definición de la entalpía de la mezcla, que es la entalpía del aire seco, más la humedad absoluta por la entalpía del agua en el estado en que está. Entonces, es más complicado, digamos. Es como lo que nosotros hacemos para circuitos de potencia o gases ideales, que en vez de usar un diagrama, como el que les mostró Aníbal en alguna clase, de un diagrama temperatura-entropía o temperatura-volumen específico que sea igual a esto, con todos los datos y líneas de volumen específico y entalpía y qué sé yo, utilizamos fórmulas. Y para ciclometría utilizamos diagramas. Entonces, yo los del libro no los hice y creo que los que están subidos en la práctica, hay un par para usar fórmulas porque quedó una práctica vieja, pero desde que dice diagrama ciclométrico en adelante es lo que damos en la materia. Ah, perfecto. Porque la idea es usar el diagrama, justamente. Después podés usar la fórmula, es simplemente ir a las fórmulas y reemplazar. Claro, sí, sí, sí. Y, o sea, digamos, si yo tengo que calcular un flujo másico, lo hago todo desde el diagrama. Y por lo general los datos
que vas a necesitar para cualquiera sea la ecuación que estés usando para calcular el flujo másico, los vas a sacar del diagrama. O sea, no, Claro, si no, no tenés datos, porque nosotros te damos, viste que los ejercicios que venimos haciendo son eso, cómo entra el aire, cómo sale, cuál es la recta de acción. claro. Sí, sí, sí. O capaz que nos dan el flujo volumétrico y podemos ver el volumen específico en el diagrama y ahí lo Exactamente. calculamos. O Bien. sea, como mucho tendrás que hacer algún balance de energía en alguna cámara, o vieron que el último ejercicio, ciclometría, se mezcla con refrigeración, es como un ejercicio Sí, conjunto. Ahí tendrás que hacer el balance de energía para pasar, digamos, del sistema de tratamiento de aire al sistema de refrigeración, pero que es simplemente tratar con un intercambiador de calor. claro. Pero más que balance de energía, no, no. O sea, para esos balances de masa de agua, esas cosas no hacemos. No, viste, a ver, hemos hecho balance de masa Sí, de sí, agua, pero intrínsecamente en el diagrama. Cuando claro. nosotros te preguntamos, por ejemplo, cuánta agua se precipita en el refrigerador, vos estás haciendo un balance de masa de agua. Lo estás haciendo con los datos del diagrama, pero es un balance de masa de Ah, agua. bien. Bueno, perfecto, gracias. Yo, profe, tengo una duda porque me pasó algo similar a la compañera, que vi la solución y no comprendí bien el tema, que es torres de refrigeración. Ajá. En la práctica hay dos ejercicios de eso En y la a práctica ver, de ciclometría, sí. claro, cualquiera de los dos lo intenté hacer y no me salió. No te salieron. Vi, no, Y así que pues, no me ayudó. la resolución la que está subida, digamos, Claro, claro, esa me parece que la subió Aníbal y es del libro de donde sacó la práctica. Entonces, te puede pasar también que no utilice diagramas ciclométricos justo en torre de refrigeración. Entonces, también vas a tener un montón de fórmulas que nosotros no las usamos porque usamos el diagrama. claro, Lo que te recomiendo, si no te salió nada del ejercicio, es decir, no entendiste nada, está subida la clase de la unidad en la plataforma. sí, Y el último tema que da Aníbal es torre de refrigeración, porque después Aníbal da recta de acción, pero eso no está en la clase virtual porque lo agregó el cuatrimestre siguiente. Pero justo torre de refrigeración, utilizando el diagrama ciclométrico, está subido, hay un ejercicio que es típico de torre de refrigeración y es una boludez. O sea, miralo de ahí y lo vas a entender al toque porque realmente es muy sencillo con el diagrama. bueno, gracias, profe. Y no, de esto no tengo otra duda, así que Lo gracias. único que hay que tener en cuenta en torre de refrigeración, que puede ser que no te des cuenta, digamos, y se te pase, tampoco es nada terrible, pero a veces te pregunta caudal volumétrico, ¿no? Sí, Y eso por lo general, digamos, en la realidad es un dato que se usa para dimensionar el ventilador. Entonces uno tiene que saber si el ventilador está a la entrada de la torre de refrigeración o a la salida de la torre de refrigeración. Digamos, es tiro forzado o tiro aspirado. Digamos. Simplemente para saber en qué punto del diagrama estás, digamos, si estás en la entrada o en la salida. claro, Nada está más. bien. Y, profe, equipos de refrigeración y secado entra, sí, Equipos de, sí, a ver, equipos de refrigeración, digamos, lo que entra es ciclo de refrigeración. sí, Equipos de secados es un tipo particular de equipo de tratamiento de aire, digamos. ok. O sea, ¿Qué equipo de es? secado es un proceso que uno lo puede dibujar en el diagrama ciclométrico. Un equipo de refrigeración fue el similar al último, de la última clase, ¿o no? El de la última clase era un equipo de acondicionamiento de aire, que lo que les decía un rato es un sistema mitad de tratamiento de aire y un sistema mitad de refrigeración. Porque, a ver, cuando nosotros en el diagrama ciclométrico decimos, hago un enfriamiento simple, ese enfriamiento simple, ¿cómo lo realizo? Digamos, tengo que tener sí o sí un sistema de Claro, refrigeración. Entonces ahí es donde se unen. ok. Bien, ¿alguna otra duda de diagramas de ciclometría en general o de aire húmedo, digamos? Bueno, Yo tengo duda, profe, de ciclos de potencia. ok, perfecto. Eh, Para que vamos a hacer así, ya que habían dicho antes, vamos a pasar a ciclo de refrigeración y después vamos a ciclo de potencia. ¿Te parece?
Dale, dale. Algo más de aire húmedo que les iba a decir, pero me olvidé que... Bueno, nada, si no tienen dudas, genial. Bien, ¿dudas de refrigeración? Yo tengo la del sistema de cascada, que es una duda conceptual porque en el diagrama del libro y también en el de la presentación del profe, cuando hace los dos sistemas separados, digamos, que se unen en una recta, las temperaturas están, o no sé si mal dibujado, yo no entiendo porque, no sé si lo puedo presentar o lo tiene. A ver, déjame que lo busco así. Sistema en cascada, me dijiste. Sí, sí, sí. Bien, avísenme si se ve. Bien, eso es. La temperatura de 8 y 5 debería ser Sí. menor que la temperatura de 3 y 5. Sí, porque intercambian calor. Eso creo que lo dijo Aníbal en la clase. Sí, debería ser menor y de hecho a veces incluso se consideran iguales. Me parece que este diagrama lo que hace es las considera iguales, como que son la misma temperatura. Digamos, es una transferencia de calor con una diferencia de temperatura infinitesimal, pero la dibuja arriba como para que se entienda que son dos procesos, nada más. Bien, bien, porque si no, yo tendría que forzar ese intercambio. Sí, si no el proceso, No sí, de ocurre. hecho claro, no ocurre, no lo podés forzar, digamos, la transferencia de calor sea desde la temperatura más alta a la temperatura más baja. Bien, segunda, que no sé si podrá entrar o no, pero yo podría usar dos refrigerantes distintos en estos Sí. ciclos. En ese caso, lo que a mí me cambiaría es que yo tendría dos campanas, sería distinto, ¿cómo sería? Serían superpuestas. Sí, o sea, si vos usás dos refrigerantes distintos, a ver, acá hay una campana dibujada, pero también esta campana puede ser mentira, digamos. Me parece que lo que hace es más marcarte en qué estado está el fluido, digamos, acá está como líquido saturado, acá está como vapor sobrecalentado, acá está como vapor saturado. Me parece que te está marcando eso más que si la campana es del fluido o no. De hecho, fíjate, cuando vos lo resuelvas, ni te va a importar dónde está la campana, porque vos vas a ir a la tabla a buscar los valores. Pero sí, serían dos campanas superpuestas si son dos fluidos diferentes. Exactamente eso. Y si son el mismo fluido, podría ser la misma campana. Ok, perfecto. ¿Más dudas de refrigeración? De mi parte, no. Mía tampoco. Profe, tiro una más. Entonces, Sí, todas las que eh, quieras. en términos de, porque estoy medio ahí con el tema de la teoría, repasando un poco. Si Bien. tuviéramos que hablar de por qué no se utiliza por ahí un ciclo ideal, siempre se resume en pérdida de presión y pérdidas de calor con el ambiente. Las pérdidas de presión, está bien si yo las justifico con viscosidad del fluido, porque por ahí lo hice en el libro, pero no sé si le dimos mucha bolilla. Cuando vos decís ciclo ideal, te referís a un ciclo de Rankine, sí, un ciclo de Rankine invertido, digamos, un ciclo de Rankine de refrigeración, sin, sin tener en cuenta Sin irreversibilidad. irreversibilidades, claro. No a un ciclo de Carnot invertido, digamos, que sería como el ciclo de refrigeración ideal. Exacto. Y tu pregunta es, ¿por qué? Si yo puedo justificar los cambios con de presión y de caída de presión por la viscosidad del fluido, creo que es. No sé si, porque no le habíamos dado una especial atención. Sí, en realidad, a ver, a nivel práctica, las irreversibilidades, más allá de por qué sean, que puede ser varios factores, a vos lo que te va a interesar es el rendimiento isentrópico, distintas cosas. Por lo general, pérdidas de presión, bueno, por lo general no consideramos, digamos, eso en la materia,
no solemos considerar esas irreversibilidades, viste que los ejercicios suelen tener irreversibilidades en los equipos, tipo en la turbina, en el compresor, en la bomba, esas cosas. Pero, hablando más propiamente, las pérdidas de presión en equipos como la caldera o el condensador, sí, son debido a la viscosidad del fluido, digamos. Eso ustedes lo van a dar en mecánica de fluidos, pero puntualmente se deben a la viscosidad del fluido, es decir, al rozamiento del fluido con las paredes de la cañería y entre las distintas capas de fluido. Bien, bien. Vos preguntás porque te preocupa que eso sea una pregunta de teoría, digamos, o sea, no entiendo Sí, muy profe, bien. estoy asustado para no decir otra palabra con teoría, porque la otra vez ya había un par de trampas ahí metidas. Mirá, no creo que vaya por ahí la teoría, me parece, a ver, la materia se llama termodinámica, la idea es analizar la cuestión energética, es decir, qué pasa con la energía, de dónde sale, a dónde se va, qué cosa es viable energéticamente y qué cosa no. Suele ser eso. Las trampas que vos decís de la teoría anterior me parece que eran más errores de interpretación. No sé, no me acuerdo mucho de las preguntas, pero creo que iban más por ahí. La verdad, dudo mucho que Aníbal te pregunte a qué se debe la pérdida de presión en el proceso de caldera o condensador. Digamos. Es más, no tenés por qué saberlo, incluso porque no lo damos en esta materia. Bien, perfecto, me quedo más tranquilo, profe. ¿Algo más de refrigeración? ¿No? ¿Algún ejercicio, algo? Bueno, ciclos de potencia. ¿Qué dudas tenían? Bueno, pregunto. ¿Siempre en la entrada de una bomba vamos a tener líquido saturado? Idealmente sí, por lo general se intenta que sí. En los ejercicios lo más probable es que sí, digamos, si no te lo aclara, eh, yo como estudiante de termodinámica lo tomaría como líquido saturado. Puede ser que tengas líquido subenfriado, si estás considerando irreversibilidades en el sistema, en el condensador, por ejemplo, pero eso te lo va a decir porque va a ser parte del ejercicio, o por lo menos te lo va a marcar en el diagrama. Pero sí, en la bomba, la entrada de la bomba se suele tomar como líquido saturado por una cuestión de que si nos entra vapor también es peligroso para la bomba. Ah, bien, bien, bien. Y después, en un De condensador, hecho, sí. no solo se suele tomar como líquido saturado, sino que cuando uno diseña un sistema, se busca que la entrada sea líquido saturado. Es decir, cuando yo hago, por ejemplo, una extracción o un sangrado o una regeneración en algún sistema de potencia, suelo jugar con el porcentaje de la masa que extraigo para que las entradas a las bombas sean líquidos saturados. Porque es lo que más me conviene, por una cuestión no solo tecnológica, digamos, si me voy para el lado de dentro de la campana, sino que si me paso para el otro lado, como líquido subenfriado, estoy perdiendo energía, porque un líquido que a mí saturado me alcanza, porque solo necesito que sea líquido, se me enfría y después parte de la energía se la tengo que entregar para calentarlo de vuelta. Claro. No, y quería preguntar también, ¿por qué en la entrada de los condensadores siempre tenemos, va, por lo menos en los ejercicios que vi, tenemos título menor que 1 en la entrada de los condensadores? Salida Bueno, de la turbina. claro, o sea, en los ciclos de potencia lo que sucede, en realidad no siempre, de hecho creo que hicimos un par de ejercicios donde ese punto era vapor sobrecalentado incluso, digamos, ni siquiera vapor saturado, a veces te puede caer fuera. Suele pasar que cae adentro por una cuestión de que, por cómo es la pendiente de la campana, ¿no? Yo tendría que o hacer un recalentamiento o varios recalentamientos para después poder turbinarlo a entropía constante y que me caiga fuera de la campana, o si no tengo recalentamiento tendría que sobrecalentar el vapor a temperaturas muy altas para después poder bajar en línea recta, digamos, turbinarlo y no caer dentro de la campana, lo cual también es un peligro tecnológico. Ah, Digamos, son las mismas razones por las que yo implemento el recalentamiento en los sistemas de potencia.
¿no? Yo quiero mejorar el título a la entrada o a la salida o en el intermedio, digamos, de la turbina, pero no lo puedo recalentar hasta donde se me cante porque de repente voy a tener un fluido que está a 7000 grados centígrados en una tubería de acero que se va a derretir. Claro. Claro. Por eso se implementa el recalentamiento. O bueno, ciclos combinados, distintas cosas, ¿no? Sí. Pero el punto, de hecho, cuando hicimos la práctica, no sé si te acordás, el punto ese a la entrada del condensador, nosotros lo solemos chequear. Digamos, eventualmente lo vas a chequear porque si tenés que buscar datos en la tabla, no te va a dar. Pero digamos, si vos estás buscando un dato y no te dan los valores, es decir, no lo encontrás en la tabla, lo que tenés que hacer es eso, chequear si estás dentro o fuera de la campana. Con el valor que tengas, entropía, entalpía, volumen específico, lo que sea, vos te fijás los valores de saturación, y si estás entre los valores de saturación, estás dentro de la campana, si estás por afuera de los valores de saturación, estás fuera de la campana. Ese punto se chequea, de hecho puntos de extracción, de sangrado, si estamos usando una regeneración, no suelen caer dentro de la campana, pero también los podríamos chequear. Uno de los ejercicios que hicimos creo que nos pasaba eso, uno de regeneración quedaba fuera de la campana y el otro quedaba dentro de la campana. Y después nos pasó uno que quedaban los dos o los tres, digamos, toda la isobara, la isoentrópica, fuera de la campana. Bien. Y algo que no me quedaba muy claro, que vi que lo hacíamos mucho en los ejercicios, era cuando usábamos I y 1 menos I. ¿A qué se refería ahí? Por ejemplo, era cuando había sangrados. Claro, mira, a ver si encuentro un ejercicio. Es ese, justo cámara flash, pero suponete... no, a ver, tampoco. La refrigeración no se usa. Espera que abro la presentación de ponencia. No, acá es recalentamiento. Acá, ¿no? Sí. Esto es una regeneración, digamos, es una modificación que se le hace al ciclo ideal de Rankine, que se llama regeneración, que es donde yo, digamos, tengo mi proceso común, suponete, salgo de la caldera y en vez de turbinarlo entero, como si yo pasara del 5 al 7, ¿se ve el mouse? Sí, se ve. Yo salgo de la caldera y en vez de turbinar todo mi fluido, como pasar de 5 a 7, en algún punto intermedio de la turbina, es decir, que el fluido está a una presión mayor y una temperatura mayor que la salida de la turbina, extraigo un poco, digamos, solo un poco de ese fluido. Un poco me refiero a cantidad, a masa, un poco de caudal másico o masa, o la propiedad que sea que estén usando, la propiedad extensiva, ¿no? Claro, primero pregunto, o sea, no sé, no se me hace muy lógico. Bueno, la modificación lo que hace es que cuando vos tengas que volver a calentar el fluido en la caldera, ¿sí?, vas a entrar con una temperatura bastante mayor. Fíjate que la caldera, digamos, la entrada de la caldera acá está en 4, ¿sí? Y si yo no tuviera esta regeneración, la entrada de la caldera estaría en 2. Entonces, primero, fíjate que el trabajo que le doy a la bomba tendría que ser de la isobara de 1 hasta la isobara de 4, que suele ser mayor que la suma de los trabajos de 1 a 2 y de 3 a 4, ¿no? O sea, ahí estoy ganando energía. Por la forma de la isobara. Sí, por la forma de la isobara, exactamente. Ahí va. Y después lo que sucede es que yo no estoy gastando energía de alta calidad, es decir, con alta temperatura, porque fíjate que si la temperatura a la que sale el fluido de la caldera está acá, ¿no? La temperatura que le da a la caldera, es decir, lo que sea que me está dando ese calor, que por lo general es combustible fósil o lo que fuere, tiene que estar como mínimo a la temperatura de 5, ¿sí? Sí. Porque si no, digamos, no lo voy a poder calentar hasta 5. Entonces, yo estoy usando una energía de alta calidad, porque tiene alta temperatura, para realizar un calentamiento
desde 2, que tiene muy baja temperatura. Esa transferencia de calor digamos, conlleva muchas irreversibilidades. Por eso nosotros decimos que la transferencia de calor ideal se da cuando el delta temperatura es infinitesimal, digamos, es transferencia de calor a la misma temperatura, que no existe, pero es como la versión más ideal. Es parecido a lo que nosotros hablamos del proceso cuasiestático, digamos, esto lo van a ver en transferencia de masa y energía, pero tiene que ver con la velocidad de la transferencia de calor. Cuanto más grande es la diferencia de temperaturas, más rápido se realiza esa transferencia, pero más irreversibilidades tiene. Entonces, con esto vos lo que hacés es aplacar esas dos cosas, y por eso el rendimiento aumenta. Claro. ¿Y Bueno, con lo de la I ahí? Claro. Y lo de la I, veníamos acá, estábamos en 5 y en vez de turbinar de 5 a 7, en 6, es decir, cuando el fluido está en un estado 6, que va a ser a presión de regeneración y temperatura de regeneración, sea cual sea, extraigo una parte de ese fluido que va a estar más caliente que el fluido que sale del condensador. Es decir, fíjate que la temperatura de 3 y de 6 es mayor que la temperatura de 1 y de 7, ¿no? Incluso de 2. Entonces yo lo que hago es, la primera parte del calentamiento, es decir, desde una temperatura baja hasta una temperatura un poco superior, no la hago con la caldera, con mi energía de alta calidad, sino que utilizo el mismo fluido que está un poco más caliente. ¿Se entiende? Es decir, el fluido que pasa por el condensador, pasa por la bomba de 1 a 2. De 2 a 3 se calienta con la temperatura que tiene el fluido en 6. Es decir, la transferencia de calor de 6 a 3, que disminuye calor, es la transferencia de calor de 2 a 3, que absorbe calor. Es decir, el fluido le entrega calor de 6 a 3 y lo absorbe de 2 a 3. ¿Se entiende? El fluido que sale por este caño caliente le entrega su calor al fluido que viene por este caño más frío. Sí. Bien. ¿Y ahí qué te hace ruido? No, después cómo usar esa... Ahí veo que es una proporción de flujos másicos. Claro, el I es justamente la proporción de masa que yo saco, es decir, no son tantos kilogramos, sino tanto por ciento de kilogramos, ¿entendés? O sea, es 0,5 de la masa total, es simplemente eso. Pasa que es mucho más fácil tenerlo en proporción, porque yo puedo trabajar este sistema sin propiedades extensivas, ¿no? Que si a mí me dijesen extraigo 3 kilogramos por segundo de la turbina, es decir, esa es una propiedad extensiva. Si yo te digo extraigo 0,5 de la turbina, es una propiedad intensiva, ¿no? O sea, 0,5 de la masa, digamos, el 50% de la masa. Bien. ¿Sí? Sí, Y sí. esto es lo que yo les comentaba antes, que esta proporción, acá, en este ejercicio, por ejemplo, en el que está en la presentación, ustedes seguramente lo tienen que calcular. Tienen que hacer un balance de energía en algún lado, en la cámara de mezclado seguramente, para despejar qué proporción es. Pero cuando O sea, básicamente, ¿cuánto estás sacando vos por afuera? Claro, ¿cuánto estás sacando hacia el regenerador? Eso es. ¿Qué porcentaje de la masa total estás sacando hacia el regenerador? A ver. Cuando Sí. yo diseño un sistema, ese porcentaje lo calculo de manera tal que mi punto 3 esté sobre la campana, digamos, esté como líquido saturado. Sí, sí. Bien. Sacha, yo tengo una pregunta de ciclo de potencia con recalentamiento. Con Creo recalentamiento. que habíamos hablado de cómo sería el balance de energía en la caldera. Claro. ¿Me podría recordar cómo era? Sí, mira, fíjate que vos tenés el fluido que entra del condensador en 6, ¿no? Se condensa, sale en 1, pasa por la bomba y después de 2 a 3, ¿sí? Yo le entrego calor. Es decir, es lo que hace la caldera, básicamente. Claro. Le entrego calor para que pase del estado 2 al estado 3, desde el líquido subenfriado hasta vapor sobrecalentado. Después, yo al ciclo común, que es un poco también lo que habían preguntado antes, ¿sí? Si yo no tuviese el recalentamiento, turbinaría todo acá,
el punto 6 estaría, o 4, porque no habría 6 estados, ¿no? Pero la salida de la turbina estaría dentro de la campana, tendría un título alto, en realidad un título bajo, digamos, que es lo que me perjudica, tendría un título bajo, tendría líquido en mi mezcla y eso lastimaría mi turbina, ¿sí? Yo lo que hago es lo recaliento para justamente poder caer más afuera de la campana, aumentar el rendimiento del ciclo también y no tener que hacerlo a temperaturas tan altas, porque yo podría llegar hasta la misma entropía de 6 y 5 en la isobara de 3. Es decir, lo recaliento hasta acá y listo. Claro. Acá tengo Mi pregunta sería si el calor se divide Sí, en sí, dos. te entiendo. Ahí estoy llegando a eso. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo de 2 a 3 le entregué calor con la caldera. Lo turbiné un poco, le bajé la presión, me entregó trabajo además, y ahora lo tengo que recalentar. Entonces, de algún lado también le tengo que entregar calor. Si yo le entregase calor con algún otro fluido, que podría de alguna manera, ¿no? Sería una regeneración. El recalentamiento lo que hace es justamente lo vuelve a meter en la caldera. Entonces, vos me preguntás cómo es el balance de energía en la caldera. Olvídate del sistema, de la modificación, de todo. Yo te doy este equipo así como está acá y te digo, hacemos un balance de energía en este equipo. Es decir, la frontera es en la frontera del equipo. Vos tenés 2 entradas, de 2 y de 4, y 2 salidas, de 3 y de 5. ¿Sí? Vos resolvés tu balance de energía y te da un calor, porque tenés un único calor de entrada. En esa ecuación solo tiene un calor de entrada, que es calor a la caldera, y 2 entradas y 2 salidas. Ese calor te va a generar el salto entálpico, no solo de 2 a 3, sino también de 4 a 5. Entonces vos lo que podés hacer es decir, bueno, yo hago un balance de energía considerando solo el circuito inicial, digamos, de 2 a 3, ¿no? Eso me va a dar un calor, que va a ser el calor necesario para realizar el salto entálpico de 2 a 3, y después hago otro balance de energía considerando solo el circuito de 4 a 5, es decir, ahora este caño, esta tubería. Y voy a necesitar un calor, que es el que me va a dar el salto entálpico de 4 a 5. ¿No? El calor total que vos le tenés que entregar es la suma de los dos, que es el mismo que te daría si hicieses el balance completo en la caldera. Bien. Excelente. Eso es básicamente. Acá no estamos considerando intercambio de calor entre los circuitos del fluido, que podría llegar a pasar, digamos. Esa era la duda también. Claro, el tema es que pensá que la caldera, como decíamos recién, está a temperatura mayor que 3 y 5. Fíjate que la temperatura de 5 por lo general es igual a la de 3, eso es como un criterio de proceso, suele igualarse, ¿no? Perfecto. Entonces, sí o sí la caldera le va a estar entregando calor a los dos. Buenísimo, ahí me quedó claro. Y una última pregunta es de cuando tenés el ciclo de ranking real, si te dice Real. que tiene un rendimiento isentrópico menor al 100%, estaba más arriba. Un poco más. Ese. Si te dice que tiene un rendimiento isentrópico menor al 100%, pasaría eso de que te queda la pendiente como 6 está más a la derecha de lo que debería estar si fuera ideal. Claro, o sea, ¿cómo es la ecuación de rendimiento isoentrópico? Digamos, a grandes rasgos, más allá del estado, el número, o sea, que en una turbina, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué trabajo sobre qué trabajo? O sea, lo que yo quiero obtener sobre lo que me cuesta. No, porque estamos hablando del rendimiento del equipo, el rendimiento isoentrópico, que es la diferencia entre el real y el... Claro, entre el proceso ideal de la turbina y el proceso real. Entonces, el trabajo que realmente obtengo en la turbina, ¿no? Sobre el trabajo que me daría idealmente. ¿Sí? Buenísimo. Y mientras, por ejemplo, si me dice 90% o 80%, ¿en la gráfica se ve representado por una pendiente mayor? O no sé si me explico. Sí, o sea, todos los rendimientos isentrópicos te aumentan la entropía. Es decir, la
La reversibilidad en los procesos nosotros lo vemos porque son entropía constante. Cualquier irreversibilidad que haya aumenta la entropía. Entonces, todas las gráficas se corren hacia la derecha. Buenísimo, listo. Tanto la de la turbina como lo de la bomba. Fíjate que el de la bomba igual ahora es al revés, porque es el trabajo que yo le doy a la bomba sobre el que le tengo que dar idealmente. Entonces, en una turbina, ¿cuál es mayor? ¿El trabajo que me da idealmente o el trabajo que me da realmente? El que te da idealmente. El que me da idealmente. Y en una bomba, ¿cuál es mayor? ¿El trabajo que le tengo que dar idealmente o el que le tengo que dar realmente? El real. Claro, fíjate que están invertidos ahí, entre real y ideal. Claro. Perfecto. Uno tiene que pensar, el rendimiento es cuánto más me va a costar, digamos. Entonces, el denominador siempre es el trabajo mayor. Excelente, muchísimas gracias. Bien, lo que sea, chicos, consulta de... Profe, yo con lo que preguntó antes de la caldera, entonces vos, que volviéndole antes, vos podrías plantear en una sola línea un balance de energía solamente considerando el calor que te entra. No considerar el calor que te genera la otra línea. ¿O Sí, a sí? ver, no lo Sí. considerás en Pero te tu... queda todo el calor ese que Claro, sacás. si yo después te pido el rendimiento del sistema y vos vas a utilizar los calores y no lo considerás, está mal, porque ese calor vos lo estás gastando, o sea, se lo vas a tener que entregar. Si vos querés recalentar, ese calor sí o sí se lo vas a tener que dar en algún lado. Entonces, si vos haces el rendimiento del sistema de con alguna otra fórmula, ¿no? Digamos, toqueteás ahí la aritmética y usás los trabajos, la resta de trabajos, o lo que sea, bueno, cosa tuya, digamos. Si el pasaje de la fórmula está bien, los valores van a estar bien. Pero si vos vas a usar el calor entregado, digamos, en tu ecuación, sí o sí tenés que considerar el calor total, ¿no? Pensalo, si no, de la otra manera, o sea, es como que vos hagas el balance solo en el circuito de recalentamiento. Entonces, el calor que te va a dar eso va a ser el calor para pasar de 4 a 5. Si vos después calculás el rendimiento de tu sistema con eso, te estás olvidando de todo el calor que le tuviste que entregar al fluido para pasarlo de 2 a 3. Sí, obvio. Entonces, sí, digamos, vos podés hacer balance. Los balances de energía vos los podés hacer como vos quieras. Acordate que nosotros lo que definimos es la frontera de nuestro sistema y el balance de energía lo hacemos con las magnitudes que atraviesan la frontera, no que se generan adentro, digamos. O sea, bueno, con la variación si es un transitorio, pero, digamos, las magnitudes que intercambian con nuestro sistema son las que atraviesan las fronteras, ¿no? Entonces, la energía que entra, o la masa que entra, y la energía que sale, o la masa que sale. Tu circuito puede ser solo este caño, el caño principal de 2 a 3, y el balance de energía va a estar bien porque es balance de energía en ese sistema. Ahora, si yo te pregunto el rendimiento de tu sistema de potencia, es decir, de tu ciclo de potencia, vos tenés que considerar el calor total. Es como si en vez de trabajar en la caldera, ahora, yo te digo, bueno, haz un balance de energía de tu ciclo de potencia. Es decir, te olvidás de todas las mangueritas que tiene esto. Vos metés todo esto en una caja y decís qué entra y qué sale. Lo único que me sale acá es trabajo, ¿no? Bueno, y calor de salida, obvio. Y lo que me entra es calor en la caldera. Si vos metés todo esto en una caja, no sabés si adentro tenés una recirculación, un regeneramiento, lo que sea. Sabés cuánto calor le tenés que dar. Sí, obvio. No, yo por ahí me imaginaba algo que no sé si podría pasar, pero poner que te dicen el calor que entra a la caldera es tanto, y vos querés hacer un balance en una sola línea para sacar un dato, tenés que considerar como que entra otro calor desde la otra línea, esa otra línea te está sacando calor, ¿entendés? A eso voy. Pero no creo. Y si yo te digo, el calor que entra en una caldera, en un ciclo de potencia, es tanto, digamos, ¿no? Tu sistema, ¿cuál sería? Digamos, ¿cuál es el sistema más general? Yo te estoy diciendo el que entra en una caldera. Toda la caldera. Toda la caldera, claro. Entonces, la caldera calienta, digamos, la caldera puede tener adentro 1 o 1000 caños. No importa cuántos fluidos pasen por adentro. Yo le estoy entregando calor. Entonces, el balance que haga va a considerar hacia dónde se está yendo ese calor. Entonces, si lo está absorbiendo un caño, está bien. Ahora, ese calor que vos le estás dando lo están absorbiendo todos los caños que pasan por adentro de la caldera. Entonces, tenés
yo te digo, ahora es otra cosa que yo te diga, el calor que utilizo para pasar de líquido enfriado a vapor sobrecalentado es tal, bueno, ese calor es el que yo utilizo en este circuito, digamos, ¿no? O si yo te digo, no sé, la energía que requiere el recalentamiento son tantos kilowatts, bueno, el recalentamiento es esta parte del proceso, ¿no? Claro, pero me faltaría el calor que se le entrega en la otra. Claro. Bien. Bien, chicos, de lo que quieran consulten, ¿eh? Ya, no hace falta que sea solo de potencia. Bien. Yo por mi parte estoy, profe. Me faltaría un poco de práctica, pero bueno. Bueno, miren, me parece que la reunión termina en 5 minutos. Si quieren, nos volvemos a conectar. Yo, si se corta, digamos, yo cargo otro link y me quedo un rato más por si alguno tiene una consulta y se le corta en el medio. Les aviso por si porque capaz se corta ahora la llamada, digamos. Cuando dice temperatura de regeneración, Sí. ¿sería el punto después de pasar por la cámara? ¿O antes? No, temperatura de regeneración, por lo general nos referimos a, no diga regeneración, a esta temperatura, a la de 6, ¿no? Porque es la temperatura a la que yo extraigo el fluido que voy a regenerar. Ah, perfecto, excelente. De todas maneras, si está ambiguo en el enunciado, lo podés consultar. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Porque también depende quién te lo da. A veces se refieren a esta temperatura, pero bueno, eso dependerá de quién hace el ejercicio. Pero, propiamente hablando, la temperatura de regeneración es la temperatura a la que yo extraigo el fluido que voy a utilizar para la regeneración. Y en el caso que tengas los dos, un caso regenerativo abierto y cerrado. Y vas a tener 2 temperaturas de regeneración, vas a tener 2 extracciones y 2 temperaturas de regeneración. Okay. Creo que hicimos un ejercicio, así por lo general todos los regeneradores cerrados después tienen uno abierto, porque el fluido en algún momento se tiene que volver a unir. Hay algunos casos en los que no, en los que queda recirculando, pero por lo general se vuelve a unir. Por mi parte, profe, no tengo más dudas. Bueno, me alegro. Lo único sería que supongo que mañana van a notificar si el parcial sigue siendo el mismo día o... Sí, supongo que Aníbal lo pondrá mañana. Yo igual le escribí apenas confirmaron el paro para ver, por si no se enteró o algo. Pero sí, lo va a poner en la plataforma. Ok. Gracias. De mi parte tampoco tengo más dudas, profe. Igual Bueno. que el compañero tengo todavía que practicar un poco, pero por ahora no tengo dudas. Bueno, perfecto. Practiquen, mírense las clases que están en la plataforma, que son las que Aníbal hizo en pandemia y tienen ejercicio que él los hace, los explica, todo, están buenas, si están medio perdidos. ¿Es indispensable eso, profe? Como el de la otra vez que estaba el balance de energía ese. No es indispensable. ¿Qué pasó la otra vez? No, porque me dijiste que estaba en la clase y yo no me la había visto en la clase. Ah, pues decís para el problema transitorio. Claro. No es indispensable. Ese tampoco era indispensable. No, obvio, sí. Pero, por ahí... pero está bueno tener un ejercicio que Aníbal lo va resolviendo y va haciendo las aclaraciones ahí. Digamos, es como ir a la clase de vuelta. Nada más. Okay. Después vieron que los ejercicios, a ver, son todos similares, potencia, refrigeración, es todo balance de energía en un equipo o en otro. No, eso no cambia. Hay que saber qué equipo es y qué hace, digamos. Mantengo constante la presión, mantengo constante el volumen, la entalpía, lo que sea. Y presten atención en no confundirse entalpía con entropía, que mientras íbamos haciendo la práctica vi que a muchos les pasaba eso. Bien, profe. Bueno, yo lo dejo entonces. Bueno, perfecto. Estamos viendo lo de mañana, a ver qué onda. Sí, atentos a eso, atentos a la plataforma. Me imagino que van a estar atentos, sí.
Chao, nos Muchas vemos. gracias, profe.